quiero hablarle acerca del alto costo de la oposición. Y para efectos de esta prédica le voy a presentar la oposición como rebelión, rebeldía, indiferencia, altivez, orgullo, lejanía, prepotencia. Todos estos son pecados que entran en el corazón y hacen una mezcla letal y nos llevan precisamente a oponernos a Dios. Y quiero enfocar el tema en la oposición precisamente en nuestra relación con Dios y en Dios mismo. Estamos en medio de un mundo que se opone a Dios, estamos en medio de un mundo que juzga a Dios, y pareciera que Dios está en un tribunal y mucha gente está juzgando el porqué de un Dios, el cómo se manifiesta, el qué hace, si existe, si no existe. Y la oposición lo único que hace es secar el corazón. La oposición tiene un saldo final desastroso y el alto costo de la oposición es la muerte. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero contextualizar un poquito esta prédica con algunas de las imágenes que pueden estar choqueando en su cabeza, y no quiero ser oportunista, créame, no es la intención de mi corazón, pero estamos en una semana difícil. Lo que ocurrió el sábado pasado en Nepal, el terremoto, pues deja una sensación de tristeza y dolor muy fuerte en el corazón. Esta semana he estado muy pendiente de las noticias, he estado leyendo también, he estado mirando informes acerca de lo que ocurre en Nepal. Y tristemente, mientras yo escribía la prédica, aunque quise omitir el tema de Nepal, tiene todo que ver con la forma como nos podemos aproximar a esto de la oposición. ¿Por qué? Bien, la catástrofe en Nepal es una catástrofe anunciada. Hay advertencias, había muchas advertencias que se habían hecho, advertencias que se habían dado por mucho tiempo, precisamente acerca de las altas probabilidades que existían de un sismo de tal magnitud en el territorio de Nepal. Ahora, las advertencias hablaban de la importancia de tomar medidas frente al otorgamiento de las licencias de construcción, la forma como estaban siendo construidas las calles, la forma como estaban siendo construidas las vías, el poco espacio que había en las calles internas de la ciudad y la gran aglutinación de gente en una misma zona geográfica. Todo eso se estaba hablando y de todo eso se había evaluado y se le había llevado al gobierno a que tomara medidas. De hecho, en este momento el 40% del territorio está destruido. Y se dice que si este mismo sismo hubiera ocurrido en el Japón, el saldo en muertes y el saldo en devastación no hubiera sido tan alto, porque de cierta forma el Japón, su gobierno, pero también sus instituciones civiles se han preparado para una catástrofe de este tipo. Ellos han hecho caso de las advertencias. Ahora, para hablar de la oposición, le quiero hablar de dos conceptos. Una palabra, y usted ya me la ha escuchado a lo largo de estos minutos que le he hablado: advertencias. Dios se ha encargado de dejarnos muchas advertencias, y hoy quiero que veamos la ley de Dios, la palabra escrita, como la suma de las advertencias de Dios. Ahora, frente a las advertencias aparece el segundo elemento que es bien importante considerar, y es respuestas. Siempre frente a toda advertencia hay una respuesta: obedezco, acato, valoro, sigo la instrucción, le doy lugar, lo analizo, lo estudio, tomo medidas, actúo con base en la advertencia que he recibido, o omito, desobedezco, suprimo, ignoro, olvido, no presto atención, no considero importante. Frente a toda advertencia siempre va a haber una respuesta. Bien, esto es lo que tristemente hoy se critica de lo que ocurrió en Nepal, y es que era una catástrofe anunciada, hubo muchas advertencias y no hubo respuestas. ¿Por qué no hubo respuestas? Bien, hay miles de razones por las cuales no hubo respuestas. El gobierno en este momento de Nepal está dividido. Es un gobierno que por años, de hecho, no ha tenido poder político fuerte y no ha podido hacer la reconstrucción del país que se necesita. Es un país con unos índices y unos indicadores de vida muy bajos, el nivel de pobreza es muy alto y el gobierno está fragmentado. Hay una división interna, hay una puja por el poder, hay corrupción, hay altos niveles de corrupción, y nunca el gobierno tomó las medidas que debía tomar porque estaba distraído en otros asuntos.
De golpe reconstruir el país, hacer una mejor valoración de las redes de telecomunicaciones, de las vías, de los aeropuertos, no era la prioridad. Ellos tenían otras prioridades que atender. Y frente a todas las advertencias que se hizo, bien, hubo respuestas. Se omitió, no se valoró. Ahora, quiero presentarle un tercer elemento. Le he hablado en primer lugar de las advertencias y en segundo lugar le estoy hablando de las respuestas. Entre las advertencias y las respuestas hay un ingrediente fundamental que no podemos descuidar y es la voluntad del ser humano. La voluntad, y para efectos de esta prédica quiero que veamos la voluntad como un filtro. Es el filtro en donde se unen la mente, los pensamientos, su forma de pensar y las intenciones de su corazón. Su proceder, lo que para usted es relevante, lo que hay dentro de su corazón. Y esta mezcla entre sus pensamientos y su corazón producen sus decisiones, dan lugar a su voluntad. Ahora, ¿dónde está esto en la Biblia? Bien, lo encuentro en el libro de Deuteronomio, y el libro de Deuteronomio es un libro bien especial para mí. Este versículo que le voy a leer, de hecho, está 6 veces en Deuteronomio. Se repite en Deuteronomio 6 en 6 ocasiones. Seleccioné Deuteronomio 30:19 y le voy a pedir un favor, y es que usted lo lea conmigo. Lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Está listo? Vamos, lo van a proyectar. Ahí está. 1, 2, 3. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Encuentra usted los 3 elementos de los cuales le he hablado en este versículo? Bien, hay advertencias. Dios nos está diciendo: yo llamo a mi pueblo, yo convoco a mi pueblo y yo coloco delante de ellos 2 caminos, y estoy advirtiéndoles: hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Aparece el segundo elemento importante acá, y es la voluntad. ¿Dónde usted ve la voluntad en este versículo de Deuteronomio 30? Si eligieras la vida. Si tú te acercaras con tu voluntad y tomaras la decisión de la vida, es decir, si frente a las advertencias que yo te estoy dando, tú las valoraras y consideraras el escoger la vida. Y como acto final hay unas consecuencias, hay unas respuestas. Si yo respondo afirmativamente a Dios, escogiendo la vida, bien, tengo vida no solo para mí, sino para mis descendientes. Pero si yo le doy la espalda a esas advertencias, estoy escogiendo la muerte. No hay terreno gris, no hay terreno neutral, no hay una zona de confort en donde un pie esté en la vida y otro pie esté en la muerte. No existe. O escojo la vida o determino la muerte. Es una decisión así de sencilla. Pero me llama la atención algo, y es que puedo ver acá el corazón de Dios. Puedo ver acá a papá Dios llamando a su pueblo, diciéndoles al final de la frase: ay, si eligieras la vida. El deseo del corazón de Dios es: yo pongo delante de ustedes 2 opciones, pero ay, duele, ay, por favor, pueblo mío, escojan la vida. No sigan el camino de la maldad, porque el fin del camino de la oposición es la muerte. No vayas por ese camino, no te opongas más. El deseo de Dios es claro. Me acuerdo del Salmo 1, lo aprendí desde chiquito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en las advertencias de Dios está su delicia, y en su ley, en sus advertencias, medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. Es el camino de la vida. El que amó la ley de Dios, y la ley no vista como el listado de recomendaciones ceremoniales, festividades, ritos,
la ley religiosa, no. Es el conjunto de las advertencias de Dios, las enseñanzas de Él que dan vida, las enseñanzas de Él que previenen y que alertan el camino. Hace un tiempo estaba yo en una clínica esperando que le dieran unos resultados de un examen a un familiar, y en mi maleta tenía un libro que me regalaron, que es un librazo. Se llama Un hombre del reino, de Tony Evans. ¿Sí es Tony Evans? Sí, es Tony Evans. Y en este libro encontré dos relatos que fueron impresionantes para mí. Y mientras yo estaba escribiendo esta prédica, estos dos relatos vinieron a mi mente y hoy se los quiero compartir. Voy a hacer lo que he intentado hacer, a ver si esta vez sí me funciona. Como el pastor, él ya la domina. Yo no la he podido dominar todavía del todo. Ya. Y es que quiero sentarme porque le voy a contar dos historias. La primera historia se llama El milagro en el río Hudson. La segunda historia se llama La tragedia en el río Hudson. Y se las quiero contar porque estas historias nos hablan precisamente muy claro acerca de los dos caminos, de lo que hacemos frente a las advertencias. Voy a empezar por la parte buena. Voy a empezar por el milagro en el río Hudson. Como le digo, esto es una parte, creo que del capítulo 2 del libro Un hombre del reino. Así que va. Era una mañana de enero del año 2009 en la ciudad de Nueva York. Mucho frío, temporada de invierno. El río Hudson es el río que atraviesa la ciudad de Nueva York, que es un río muy importante para los Estados Unidos. Este río ha sido testigo mudo de muchos eventos. De hecho, es el río que divide la ciudad de Manhattan del estado de New Jersey. Y es un río que tiene una cantidad de historias detrás. Una mañana de enero del 2009 empieza esta historia. Estamos hablando de un vuelo de la aerolínea US Airways. Está comandado por un piloto que tiene un nombre que usted no se imagina: Charles B. Sullenberger III. Tomé curso de pronunciación para decirlo y todo. Y el vuelo 1549 US Airways va en su dirección, acaba de tomar vuelo. De repente, estando todavía sobrevolando la ciudad de Nueva York, una manada de aves entran en una de las turbinas del avión y se pierde la turbina. Acto seguido, la otra turbina falla. Este piloto se ha quedado sin dos turbinas. Ahora, Charles B. Sullenberger III no es un piloto novato, no es un aprendiz. Es un hombre experimentado que había sido formado por tiempo atrás en las artes de pilotear aviones. Él sabía lo que hacía, él había sido formado para un día como este. No solamente era un piloto experimentado, sino que a lo largo de su carrera, él se había encargado de estudiar muy bien advertencias. ¿Qué tipo de advertencias? Bien, él era un estudioso de catástrofes aéreas y él sabía qué originaba catástrofes aéreas y cómo se mitigaban los riesgos en los vuelos. De hecho, era tan duro en este tema que él era profesor, él era instructor en las academias de aviación acerca de cómo enfrentar una crisis aérea. Él se había preparado para un día como este, él tenía la formación, él tenía el conocimiento, tenía la pericia, tenía las horas de vuelo para saber lo que estaba ocurriendo. Él sabía el riesgo en el que se encontraba su gente. Piloteaba un avión con su tripulación más 150 pasajeros. En este momento, cuando se apagan las dos turbinas, él es consciente que no solamente su vida está en riesgo. No es un asunto solamente de su vida. Las decisiones que él va a tomar en este momento lo van a afectar a él, pero también van a afectar a 150 personas que están a su cargo y a las familias de esas 150 personas. Él se dirige a la torre de control y le dice: tengo problemas, acabo de perder las dos turbinas. La torre de control le responde algo que no tenía sentido. La torre de control le responde: bien, usted tiene que regresar y el aeropuerto más cercano es el aeropuerto de La Guardia. Así que llegó el momento de aterrizar en el aeropuerto de La Guardia. Pero él sabe que sin dos turbinas no lo puede lograr. La distancia y la velocidad que lleva fijo iba a producir un impacto sobre tierra en el área metropolitana de Nueva York. Y no solamente iba a perder su nave con sus 150 pasajeros, sino que corría en riesgo de haber una catástrofe mayor. Él sabe que no puede llegar a La Guardia. Así que toma una decisión, y la decisión de último segundo, porque en la vida a veces solamente tenemos segundos para tomar la decisión correcta. La decisión que él toma
tengo que hacer un amerizaje sobre el río Hudson. Y dispone su avión, toma el fusilaje del avión, toma el mando y 90 segundos antes del impacto se dirige a su cabina y les dice: señoras y señores, habla el capitán, prepárense para un fuerte impacto. Yo no sé si usted quisiera estar en una situación así. Todos soñamos, señoras y señores, este es un día especial en su vuelo 1549, acabamos de abandonar el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, nos dirigimos, el día está soleado. ¡No! La primera voz que usted escucha es la del piloto diciéndole: señoras y señores, sujétense bien, veamos a un fuerte impacto. No es fácil escuchar eso, pero él preparó su gente para lo que se venía. Ahora, al leer el libro usted va a encontrar que él tenía que hacer una combinación exacta entre altitud, velocidad y punto de ingreso al agua. Y eran 3 factores que él tenía que medir y que tenía que considerar, pero para eso estaba preparado, para eso se había documentado, estaba listo. Así que procedió y entró justo a la velocidad correcta, en el punto correcto, para evitar que el fuselaje del avión se rompiera. Se salvaron 150 personas, él incluido. Tan pronto el avión impacta en el agua, tiene cuestión de segundos para evacuar el avión antes de que el avión empiece a sumergirse sobre las aguas del río Hudson. Aguas heladas, temporada de invierno. Podía ser la muerte de sus ocupantes. Así que él se dirige a la cabina, revisa 2 veces que ninguno de sus pasajeros esté atascado, los ayuda a liberar cinturón de seguridad y procede con la evacuación. 150 personas, con él incluido, salieron del vuelo. Lograron llegar a tierra firme. Ninguno murió, incluido un bebé de 9 meses, que era el menor de su población. Es un héroe, lo logró, lo hizo. Tomó las decisiones correctas, hizo lo que pocos se habían atrevido a hacer, fue fiel a lo que había aprendido y se mantuvo firme en el momento decisivo. Bien, ahora viene el segundo relato, la tragedia en el río Hudson. Esta es una historia totalmente diferente. Ocurre 2 años después, en el mes de abril del año 2011, también en la ciudad de Nueva York. Es la historia de una mujer de 25 años de edad. Esta mujer de 25 años de edad, de golpe, no había tenido la suficiente instrucción. Posiblemente pudo tener algo de instrucción, pero nunca la instrucción fue firme, nunca abrazó la instrucción como parte de su vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bien, esta es una historia que arranca cuando ella tenía 15 años de edad, de pronto antes, en medio de mucho rechazo y de mucha soledad. Pero a los 15 años de edad, ella tiene su primer hijo. Ahora, no tengo nada contra las madres solteras que hay en este lugar, pero sí es cierto que una mujer a los 15 años de edad no se encuentra en condiciones para procrear una vida, para levantar un hijo. Y muchas veces son pequeñas decisiones que se toman en un momento, sin mucha conciencia, sin mucha instrucción, que tienen consecuencias eternas. Así nos quieran decir que en este tiempo todo es relativo y que no importa. Esta mujer tomó la decisión de tener a su hijo, obviamente rechazada por el padre de su hijo. Después se mete con otro hombre y se embaraza 3 veces de este hombre. Este hombre no cree en el matrimonio, no cree en los compromisos. Este hombre lleva una vida de adicción al alcohol, a las drogas. Es un hombre que obviamente le está dando una mala vida a esta mujer. Es un hombre de la vida loca y de la vida sin principios y de la vida sin reglas. Y yo no necesito estar sometido a nadie, yo no necesito seguir ninguna instrucción. Tal es su locura que es arrestado en 2 ocasiones. La primera ocasión por no cumplir con su cuota alimentaria para su bebé. La segunda ocasión es arrestado porque mientras esta mujer trabajaba en una fábrica y llevaba el sustento a su familia, este hombre un día en una de sus locuras, una de sus borracheras, deja descuidados a sus hijos y encuentran a su hijo de 2 años deambulando por las calles de Nueva York. La policía lo toma, hace el registro, hace el rastreo y se encuentra con que este hombre era el responsable de cuidar al hijo y va a la cárcel como medida preventiva. Ya tenía 2 ingresos a la cárcel, no había compromiso con esta mujer. Llegamos a abril del año 2011, esta es la vida de esta mujer. De repente un día en abril ella sube en Facebook una nota de despedida. Ella deja su nota de despedida ahí.
llama a su mamá y alcanza a llamar a su abuela. No puedo más con esta vida, no aguanto más esta vida. Va a tomar una decisión. Toma su camioneta, en su camioneta mete a sus 4 hijos y empieza a manejar en dirección al río Hudson. También aguas frías, mes de abril. Estando enfrente del río Hudson, toma la decisión de lanzar su camioneta hacia el río, obviamente con ella y sus 4 hijos adentro. El hijo mayor, como puede, logra abrir la ventana y sale a flote mientras la camioneta se hunde. Es el único que sobrevive. Los otros 3 niños y esta mujer fallecen en las aguas del río Hudson. Cuando el niño es rescatado por la policía, le preguntan ¿qué fue lo que pasó? El niño lo único que puede decir es: mi mamá nos dijo a todos en un fuerte abrazo, nos abrazó y nos dijo: si yo voy a morir, ustedes vienen conmigo. Y fueron sus últimas palabras antes de sumergirse en el agua. Son 2 casos totalmente diferentes. Uno, el gran héroe. Otro, la mujer sin nombre. Uno, el gran héroe que le salva la vida a mucha gente. Otro, la mujer sin nombre que escogió el camino de la muerte. Los 2 coinciden en algo: poca instrucción o mucha instrucción. La instrucción estuvo, algo había de instrucción, pero su voluntad tomó decisiones de último segundo que los llevaron a la vida o a la muerte. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y esto es bien importante porque estamos en un mundo que nos está diciendo que nuestras decisiones no son importantes, que lo que tú y yo decidamos simplemente nos afecta a nosotros, y si va a afectar a alguien más, pues es problema de ellos. No es cierto. Tus decisiones afectan no solamente tu destino, sino que marcan la pauta para el destino de muchos otros. Y no sabemos para qué momento de la historia naciste y en qué momento todo el depósito de Dios lo vas a necesitar para llevar a muchos o a la vida o a la muerte. Pero tus decisiones afectan a tu familia. Esta mujer afectó a su familia. Su soledad, su tristeza, su abandono, su oposición al amor de Dios llevó a sus hijos a la muerte. Este hombre llevó miles a la vida. Las familias de los 150 corrieron a vida. Otra oportunidad de vida. Tus decisiones son importantes. En la Biblia hay un caso precisamente que nos habla acerca de la oposición a Dios. Y está en Números capítulo 20. Números 20 y Números 21. Yo les quiero hablar de 2 episodios del pueblo de Israel. Números 20 arranca contando acerca de la situación en que se encontraba el pueblo de Israel en el desierto. Ya han salido de Egipto, están siendo liderados por Moisés, pero están buscando la ruta de acceso a la tierra prometida. Todavía la tierra prometida no ha llegado. Y en medio del desierto sale lo peor del corazón del pueblo, sale la oposición. Ellos se están quejando continuamente, y recuerde esto: la queja es señal de oposición a Dios. La queja seca mi espíritu y la queja me lleva a entrar en terreno de oposición a Dios. Este pueblo se está quejando todo el tiempo. Se está quejando porque tienen, porque no tienen. Le están diciendo a Moisés: tú eres el culpable, tú nos sacaste de Egipto, tú nos estás dejando morir en el desierto. Por tu culpa vamos a morir en el desierto. Estábamos mejor en Egipto, donde podíamos comer cebollas y puerros y todo eso. Esto no es lo que merecemos, esto no es lo que necesitamos, esto no es lo que yo deseo. Yo me merezco algo mejor. Dios, está claro, yo me merezco algo mejor. Su corazón no estaba satisfecho. Habían visto maná venir, eran alimentados con maná. Habían visto agua salir de la roca, habían tomado agua hasta saciarse, dice la Biblia, pero su corazón no estaba satisfecho. Insatisfacción es otra señal de oposición a Dios. Cuando nada me llena, cuando no estoy contento con nada, cuando nada me satisface, cuando mis hijos no me satisfacen, cuando la situación de mi casa no me satisface, cuando estoy en ingratitud permanente, no hay contentamiento. No hay contentamiento con nada. Por ahí va entrando la oposición. Poco a poco la oposición se fue llenando el corazón.
La Biblia dice en Números 21 que el pueblo estaba muy desalentado y tienen que pasar por un territorio y varios reyes ya se les han opuesto y no pueden atravesar el territorio. Recuerden, ellos van camino a la tierra prometida, pero Dios les da una gran victoria. Dios les da una gran victoria en Arad, en el Negev. Y el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oye lo que está pasando con el pueblo y siente temor. Y el pueblo entra y penetra esta región y toma posesión. Y Dios les da la victoria. Ahora ellos eran un pueblo nómada. Ellos no eran un pueblo de guerreros. Ellos no estaban preparados para la guerra. Pero Dios les da la victoria y poseen la tierra. Pero note lo que pasa. Después de que han visto agua de la piedra, después de que han comido maná hasta saciarse y todos los días han tenido provisión, la columna de fuego, la columna de humo, después de que han visto la gloria de Dios, mire lo que pasa en Números 21, versículo 4. ¿Lo lee conmigo? Vamos. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Pare ahí. ¿El pueblo se qué? Impaciencia por los derechos del pobre pueblo de Dios oprimido. Exigimos que Dios responda ya. ¿Cuándo me va a dar mi respuesta? No aguanto más. ¿Por qué se comporta así Dios en mi contra? ¿Por qué Dios no me quiere dar el Maserati que le estoy pidiendo desde niño? O el novio, o la novia, o el esposo, o la esposa, lo que usted sea que esté pidiendo. Y parecemos en huelga. Pues no vuelvo a orar hasta que Dios se presente aquí delante mío. Amén. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Queja contra Dios. Y note esto. Queja contra Moisés. Es que si yo no me puedo someter a la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, yo no me puedo someter a Dios. Si yo no me puedo someter al líder que Dios colocó sobre mí, al jefe, al papá que Dios colocó sobre mí como autoridad, yo no me puedo someter a Dios. No me diga que sí, porque no es cierto. El pueblo empezó a quejarse de Dios y empezó a quejarse y a hablar en contra de su pastor. Amo las redes sociales con todas las fuerzas de mi ser. No sabe ese invento como yo lo bendigo. Un día estaba mirando yo en mi Twitter y sigo a algunos pastores y me dio por ver una foto de un pastor y me dio soquete yo por leer los comentarios abajo. ¿Qué cantidad de veneno junto? Pastor, usted no sé qué, sí, pastor, sí, y lo que come, y lo que vive y dice, y lo que piensa, y cómo duerme, y cómo ronca, y yo no sé qué más querían decir del pastor. Pero es oposición, queja constante, crítica constante, sale lo peor. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Pesimismo. Ay, sí, aquí vamos es a la muerte. Seguir a Dios es echarse la cruz encima. Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Yo me imagino a Dios en el cielo mirando al pueblo. Ay, pobrecitos. Uy, se me está yendo la mano. ¿Cómo si ve mi chicato con ellos? Les he dado maná, les he dado agua de la roca. No, yo les debía haber dado codornices. También les di codornices una vez, sí. No, yo les debía haber dado faisanes, no sé, camarones, sí. Un bono de un restaurante. Que llovieran bonos del cielo. No, acaba usted a conocer al Dios del celo, el Dios que honramos, al Dios que es fuego consumidor. Porque aun cuando los autores de la gracia me quieren pegar en este momento, esto es la respuesta de Dios. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo
y muchos fueron mordidos y murieron. El alto costo de la oposición, porque la oposición a Dios trae muerte. Y sin darse cuenta entran serpientes en nuestra vida, entran serpientes venenosas y se están moviendo por entre nuestros pies y nosotros no nos damos cuenta y somos picados, y su veneno produce en nosotros queja, lamento, impaciencia, crítica, maldecir, cansarse de esperar, blasfemar, indignarse contra Dios, oponerse al plan de Dios, hablar mal de Él, hablar mal de su nombre, hablar mal de la iglesia, hablar mal de la palabra de Dios, hablar mal de la predicación. Cuando yo era niño, a mí me enseñaron a honrar a Dios. Y yo no sé, usted se va a reír con esto, sé que se va a burlar, pero note esto. Cuando yo era niño, a mí me decían que para ir a la iglesia yo tenía que tener mi mejor pinta. A los 8 años de edad, a mí me ponían corbata para ir a la iglesia. Yo llegaba con corbatica a mi iglesia. Ahora, ¿qué corbata ni qué pan caliente? Estoy de acuerdo con usted. Tradiciones de hombres, ritos, que no se está predicando la ley. Estoy de acuerdo, pero hay una cosa buena detrás de eso, y es que me enseñaron a honrar la casa de Dios. La casa de Dios no es un circo, no es un show, no es un evento, no es un lugar donde yo vengo a subir las patas sobre la silla del vecino, a rascar y a comer chicle. No, es la casa de Dios, es el lugar de honra, donde está el pueblo de Dios adorando a su creador, donde se manifiesta su presencia, donde entramos en terreno santo. ¿Se nos olvidó esa pequeña parte? ¿A qué venimos a este lugar? ¿A ver un show? ¿A ver cantantes? ¿A que nos hagan sentir bien? Venimos a encontrarnos con un Dios vivo, un Dios de honra, un Dios que es fuego, un Dios con el que no se juega. Y las serpientes entraron entre el pueblo y los empezaron a picar y muchos morían. Ahora, yo podría dejar el mensaje acá y yo podría decirle: arrepiéntanse, arrepiéntase. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. He hablado de más, he pecado. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Y mira el versículo 8, porque siempre hay un Dios que nos da advertencias, pero nos dice: ay, si escogieran la vida. Hay otra posibilidad para ustedes, hay otra oportunidad. Y esto es lo que hace Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo al mirar esta serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Es la provisión de Dios. Es el Dios que vuelve a mirarte a los ojos y a decirte: estoy hablándote a ti, y es en serio. Hay provisión. Años después, Jesús estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la ley, de las instrucciones. Nicodemo se sabía las instrucciones perfectamente, pero le pasa lo que a muchos nos pasa, y es que entran las instrucciones pero no entra el corazón con ellas, y aun cuando están aquí en la mente no se mezclan con el corazón, como yo le decía, para producir algo en la voluntad. Y entonces Nicodemo está ahí con Jesús y tiene su oportunidad de oro hablando con Jesús. Yo me imagino la pose de Nicodemo: Jesús, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús lo mira, le dice: Nicodemo, lo único que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Nicodemo lo mira, conocedor de la ley y de las instrucciones. Jesús, ¿me estás diciendo que yo debo volver a meterme en la barriga de mi mamá y volver a nacer? Yo me imagino a Jesús mirándolo: seas bruto, Nicodemo. Pero no es Jesús. Mire la respuesta de Jesús: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde?
en una cruz. En una cruz. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y aquí está el ay del corazón de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que ha sido picado por la oposición, todo aquel que está lleno de sequedad en su corazón, que ha entrado ese veneno de oposición en su vida, no se pierda. No se pierda en la muerte. En el momento de la confrontación, no se vaya a las aguas heladas de un río a sumergirse ahí, para que ese no sea su destino, para que su destino se llame vida y se llame vida eterna. Y note este versículo, el versículo 17 es hermoso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. De donde ahora la cruz que nosotros miramos es al Hijo del Hombre ahí recibiendo todo el veneno de nuestra oposición, de nuestra queja, de nuestra insatisfacción, de nuestra maldad, de nuestros malos días puestos sobre él. Y el pecado de nosotros fue puesto sobre Jesús para que Dios lo mirara desde el cielo y dijera: esto es maldición, yo no quiero esto. Y Jesús recibió el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestra oposición a Dios. Ahora lo único que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos en Él. Y al ver a Jesús exaltado, podemos decir: ahí está mi Salvador. Porque el que recibió todo el peso del pecado fue al infierno y guerreó con el rebelde, guerreó con el opositor, se enfrentó al opositor a los ojos y le arrebató la muerte para que tú y yo no estemos en oposición con Dios, seamos aceptos en Él. Sus hijos que Él acepta, a los cuales Él se presenta con amor y le dice: ay, si escogieras la vida, ay, ven por la vida, te deseo a ti, no te quiero ver sumergido en un río. Te nací, te hice para que tuvieras vida, te creé para que tuvieras vida. Yo quisiera que usted se colocara en pie. Señor, yo me he opuesto a ti. Yo hoy vengo a reconocer mi oposición. Yo hoy vengo a reconocer, Señor, que me creo más sabio que tú. Yo hoy vengo a reconocer, Señor, que la frustración de no recibir lo que sueño, la frustración al salir a comparar mi vida con otras personas y aparentemente juzgar que para otros es más fácil, que otros sí logran tener lo que yo me merezco y yo no lo puedo tener, ha secado mi corazón. Y estoy en oposición contigo, Dios. Yo hoy vengo a reconocer que peleo con tus palabras, que no estoy de acuerdo, que quisiera escoger la vida loca, la vida desenfrenada, la vida sin límites. Yo hoy vengo a reconocer, Señor, que juego con el mundo, que he querido tener un pie cerca y un pie lejos. Hoy vengo a reconocer, Señor, que eso ha quemado mi vida y está secando mi corazón. Hoy traigo delante de ti toda mi rebelión y toda mi oposición. Yo quiero que ahí cierres tus ojos un segundo, por favor. ¿Por qué estás peleando con Dios? ¿Por qué estás peleando con Dios? ¿Qué es lo que está secando tu corazón? ¿Por qué hay dureza? ¿Por qué está esa coraza? ¿Por qué tienes el puño guardado? ¿Por qué no abres tu mano y dejas que Dios entre y traiga sanidad? Es frustración, es incredulidad, es ingratitud, es dolor. Señor, yo no quiero que esto sea el timón de mi vida. Yo no quiero que esto siga dirigiendo mis pasos y me lleve a mí a la muerte, y no solamente a mí, a la descendencia que está detrás mío. Señor, mis hijos merecen una tierra de paz. Señor, hay gente a mi alrededor que necesita ser sacada del infierno y yo estoy jugando con la muerte. Yo hoy en el nombre de Jesús reconozco este deseo de morir, de acabar con todo, de matarme,
Y ya en el nombre de Jesús pido perdón. Hoy abrazo la vida. Hoy vengo a decirte, yo escojo la vida. Y quiero que cierres tus ojos ahí y te imagines esa cruz. Veas a Jesús en esa cruz. Él está siendo clavado y el peso de nuestra rebelión, de nuestra oposición, de nuestros argumentos, de nuestras acciones están cayendo sobre su vida, sobre su humanidad. Y esto es lo que pasó ese día. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor.